¿Quién no ha escuchado que el estrés es malo? De hecho, ¿quién cree que el estrés no es malo? ¿Tiene algo de bueno el estrés? ¿Por qué existe el estrés? Hola amigos, para los que no me conozcáis, soy Andrea, soy estudiante de bioquímica y me encanta que llevo solamente como 3 semanas en YouTube y ya he tenido 4 cambios de fondo y de iluminación. Pero bueno, es que soy así, soy una inconformista de la vida. Pero bueno, no estáis aquí para que os cuente eso, así que vamos a ello. Si alguien os preguntara, ¿creéis que el estrés puede causar enfermedades? ¿Qué diríais? Si diríais que sí, tenéis razón, pero hay matices muy importantes. Primero que tenemos que tener en cuenta que existen 2 tipos de estrés. El estrés agudo, que es aquel que se produce en una situación puntual, como por ejemplo cuando estás conduciendo y te está pitando el de detrás y te estresas. Sin embargo, si este estrés agudo se presenta más veces de las debidas, se puede convertir en crónico. Y es este tipo de estrés el que sí que está relacionado con enfermedades y complicaciones de muchos tipos. Pero entonces, ¿por qué existe el estrés? Realmente puede ser algo bueno. Cuando estamos estresados se agudizan nuestros sentidos, somos más rápidos, más ágiles y de hecho no somos los únicos que nos estresamos. Los animales también se estresan. Y es que tiene un sentido evolutivo. Cuando nuestros ancestros estaban por ahí buscando comida en el bosque y les iba a perseguir un tigre, era el estrés el que activaba este instinto de supervivencia y hacía que salieran corriendo, que se defendieran, porque tú imagínate que te viene a perseguir un tigre y no entras en este estado de emergencia, estás ahí del chill, en plan, bueno, todo está en la mente. Esto va a hacer que no funciona. Por tanto, el estrés en cierta medida puede ser positivo. ¿Qué pasa? Que hoy en día no nos estresamos por eso, nos estresamos por otras cosas como por ejemplo problemas familiares, problemas económicos, estrés en el trabajo, en la universidad. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando me estreso? El estrés está relacionado con el sistema nervioso simpático, que se diferencia del sistema nervioso parasimpático, que es el que está activo cuando tú estás en tu sofá viendo Netflix del chill, comiéndote tu pizza, pasándotelo bien. El sistema nervioso simpático hace que entres en un estado de tengo que distribuir mejor mi energía porque necesito energía, porque tengo que salir corriendo, porque me está persiguiendo un tigre. Se dilatan tus pupilas porque tienes que ver mejor y además hay más flujo sanguíneo en, por ejemplo, las extremidades, en los músculos, que nos van a ayudar a salir corriendo. Por tanto, hay menos flujo sanguíneo en otros órganos que no son tan importantes en este momento, como por ejemplo el estómago y los intestinos. Y también se liberan hormonas como la adrenalina, que todos conocemos, es esa hormona de la energía, de la acción, y el cortisol, la famosa hormona del estrés. Estas hormonas lo que van a hacer, entre muchas otras cosas, es aumentar el nivel de azúcar en sangre, obteniendo esta glucosa de tus reservas energéticas. Entonces, ¿cómo puede ser que el estrés cause complicaciones a nivel de salud? Son de diversas maneras y he de aclarar que la mayoría de estas están relacionadas con el estrés crónico. Por ejemplo, un elevado nivel de estrés puede estar relacionado con aumento de peso por diversos motivos. Primero, muchas veces cuando hay mucho estrés te cambia el apetito, porque tu cuerpo te pide alimentos ricos en carbohidratos, que al fin y al cabo son azúcar, porque te proporcionan un aumento de azúcar en sangre más inmediato. Y no solamente esto, sino que, como he mencionado antes, se ralentiza el metabolismo, porque es una tarea que consume mucha energía y no puedes gastar energía porque te está persiguiendo un tigre. Y también hay estudios que han demostrado que altos niveles de cortisol se relacionan con un aumento de la grasa abdominal, que es más difícil de eliminar. También el estrés aumenta la presión sanguínea y aquí se puede liar un poco. Se aumenta la presión sanguínea ya sea por bombear más sangre del corazón o por una contracción de los vasos sanguíneos, como cuando coges una manguera y la aprietas y sale el agua así como y esto se puede convertir en una especie de ciclo vicioso que puede llevar a hipertensión. Y aquí es cuando se puede liar un poco, porque esa hipertensión a largo plazo puede derivar en enfermedades cardiovasculares y esto, incluso peor, puede derivar en enfermedades de arterias coronarias que afectan a las arterias que alimentan al corazón. Por tanto, y esto ya en un caso más extremo, puede ser que si el corazón no está bien alimentado, no recibe el oxígeno que necesita, el tejido se pueda morir y esto derivaría a un infarto. Obviamente este es un caso como un poco más extremo, pero es una cosa que puede pasar. Disfunción eréctil. Habréis escuchado seguramente que hay una relación entre el estrés o el nerviosismo, lo que sea, pero en este caso el estrés y la disfunción eréctil. Esto tiene una explicación. Recordemos el sentido evolutivo del estrés. La reproducción en sí es una tarea que requiere muchísima energía, tanto para mujeres como para hombres. Por tanto, si yo, nuevamente, perdón por ser pesada, pero si yo estoy escapando de un tigre, no tienes tiempo, no tienes energía para la reproducción. No te puedes dar el lujo de gastar toda esa energía y por tanto puede ser que no haya un flujo sanguíneo necesario para que se produzca la erección, básicamente. Y en mujeres esto se traduce a problemas
problemas menstruales. Al fin y al cabo, el estrés o el ciclo menstrual están regulados por hormonas, que está todo regulado por el hipotálamo. Y por tanto se ha visto que en muchas mujeres el estrés crónico causa una ausencia de menstruación o amenorrea por un imbalance de hormonas. Problemas digestivos. Vale, otra vez con lo mismo, pero es que el proceso digestivo gasta muchísima energía y no es momento para ponerse a hacer la digestión. Y por eso se ralentiza el metabolismo. Además, si te está persiguiendo un tigre, no tienes tiempo para hacer caca. Y por eso se puede experimentar estreñimiento. Y también, ¿sabéis esa sensación de la boca seca cuando estáis estresados? Se debe a que también hay una menor producción de saliva. Y también se ha visto en algunos estudios que cuando hay mucho estrés hay una mayor acidificación del estómago, que de por sí ya es ácido, pero bueno, aún más. Y esto puede llegar a causar úlceras en las paredes del estómago. Problemas que también puede causar el estrés son los mentales. Ese es un tema muy complejo, muy complicado y no voy a entrar mucho en ello, pero sí que se ha visto que en casos de estrés crónico puede llegar a surgir insomnio, ansiedad, angustia e incluso depresión. Y por último, y para mí lo más importante, es que el estrés puede llegar a interferir con el sistema inmune. Mirad, el sistema inmune es la bomba, es una maravilla de la naturaleza. Es un sistema súper inteligente que nos defiende de todo lo que puede, ¿no? Intenta al menos. Lucha contra las infecciones de virus, de bacterias, de parásitos, y pruebas que demuestran esta relación son, por ejemplo, un estudio en el que habían 276 personas sanas que se les pusieron en contacto con el virus de la gripe y se vio que las personas que habían recientemente tenido en sus vidas una situación de estrés de largo plazo tenían más probabilidades de tener el virus de la gripe. Esto quiere decir que esto podría explicar por qué cuando estamos más estresados podemos estar más vulnerables. Así que poca broma. Os dejo el estudio en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Así que, en conclusión, el estrés sí que puede tener efectos sobre nuestra salud, pero no es igual en todo el mundo. No solamente depende de que sea un estrés más prolongado en el tiempo, sino de la persona, de la edad, de la ayuda psicológica que tenga esa persona e incluso de la vulnerabilidad genética. Y a mí personalmente me gusta ver el estrés desde un punto de vista un poco diferente. Una vez que entiendes realmente el motivo por el cual existe el estrés, que al fin y al cabo es meramente evolutivo, y realmente hay veces que también nos estresamos por cualquier tontería, pero podríamos acordarnos que al final el estrés es eso, una respuesta de tu cuerpo de cuando piensa que le está persiguiendo un tigre. Así que en momentos de estrés innecesario te puedes decir a ti mismo que todo chill, que todo tranquilo, y cuando sabes a lo que expones a tu cuerpo con un continuo estrés, te apetece más evitarlo. Además, no sé si os ha quedado claro ya con este vídeo, lo he dicho como 89 veces, pero no os está persiguiendo ningún tigre, así que todo bien, no hay por qué estresarse tanto. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Me gustaría saber si estáis de acuerdo con esto, si creéis que hay otros problemas relacionados con el estrés que no he mencionado y que creéis que son importantes también. Y también si tenéis alguna duda, algún tema que os gustaría que tratara, alguna cosa que os pique la curiosidad, me lo podéis dejar en los comentarios. Y ya está, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¿Qué es aquel que se produce en un... ¿Qué es aquel se... Problemas familiares. El estrés nervioso simpático, por tanto, hay menos flujo sanguíneo en otros órganos que se consideran un poco... Y el cortisol. Además de esto, como he dicho antes, el... no está dirigido precisamente... El proceso digestivo causa mucha... Y por eso se puede exprimir... Nos defiende... Biológico, ay no. Y que todo chill.